Hola chicos, por fin vuelvo con un vídeo de comparaciones. Como vosotros me pedisteis, voy a comparar INFP e INTP, pero como también muchos de vosotros queríais saber la diferencia entre ENFP y ENTP, voy a aglutinarlo todo en un mismo vídeo, así que como puede que sea extenso, vamos allá. Lo primero que tenéis que entender a la hora de diferenciar INFPs e INTPs es que su función dominante es completamente diferente. Vamos con T dominante, que es aquello que utilizan los INTP. T, para empezar, es la función que implica análisis y entendimiento. La pregunta que se hacen los INTPs a través de T es: ¿cómo funciona esto? ¿O por qué no funciona? ¿O de qué otra forma podríamos hacer esta otra cosa? Les cuesta lidiar con algo que no entienden o que no consideran lógico por muy buenos resultados que esto dé. Es decir, los INTP tienen como su propia base de datos, creados sobre una lógica subjetiva, alejada del mundo y con premisas propias. Si a T le sumamos NE, pues nos da lugar a una especie de pensamiento en rama, ramificado, que tiende a complejizar las cosas. T más NE sería una teorización más un mundo de posibilidades. Phi dominante, lo de los INFPs. Phi dominante, en cambio, es identidad y valores. Los INFPs a través de Phi cultivan su individualismo y entienden el mundo de una forma subjetiva, siempre comparándolas con experiencias emocionales y valores propios, etc. Sus acciones están motivadas por ser fieles a sí mismos, por la búsqueda de una coherencia y una armonía interna en términos de valores, sentimientos y emociones. Es decir, los INFPs dedican tiempo a procesar, evaluar y entender sus emociones. Los INTP los INTP dedican tiempo a procesar, evaluar y analizar sistemas, teorías, funcionamientos del mundo. Si sumamos Phi a NE, también encontramos un patrón en un esquema de pensamiento ramificado. La diferencia es que yo creo que T tiende a complejizar más esos conceptos teóricos, mientras que Phi tiende más a explorar. Diría yo que esa es un poco la diferencia. Ambos exploran, ¿no? Pero digo que T tiende a retorcer un poco más las cosas, mientras que Phi es un poco más de introspectiva, de llegar, de cavar, de seguir cavando hondo y en profundidad. Es decir, digamos que Phi y NE es una mezcla de emoción y posibilidades. Así, la principal diferencia entre INTPs e INFPs con la suma de la dominante y la auxiliar es que los INTP buscan inconsistencias lógicas en el entorno para así poder comprenderlo y elaborar teorías al respecto. Es una especie de ensayo y error y a veces pueden obsesionarse con llevar la razón. Mientras que los INFPs exploran sus propios sentimientos sin otorgar tanta importancia a si sus decisiones son más o menos irracionales, pues lo que prima en ellos es la armonía interna, saber que están haciendo lo correcto para sentirse bien consigo mismos, ser fieles a sí mismos y preservar su identidad. Los INTP, en cambio, no tienen ese conflicto de ser yo mismo, sino que, como veremos, tienden a ser camaleónicos, a adaptarse e incluso cambiar un poco su personalidad según en los contextos en los que esté, mientras que para los INFPs eso es algo mucho más antinatural. Vamos con la inferior, que es la otra en la que difieren los INTP y los INFPs. Fe inferior de los INTPs hace que los INTPs no sean muy hábiles a la hora de analizar o detectar lo que están sintiendo los demás y empatizar con los demás. No obstante, esto no significa que los INTPs no se preocupen por ello. De hecho, muchos de ellos son conscientes de que esto es algo que les cuesta, ¿no? Y precisamente por eso a veces pueden intentar, digamos, usar fe en ese sentido, fe inferior, de forma lógica, porque es la única forma en la que ellos intentan hacer las cosas, ¿no? Para comprender por qué una persona siente esto o hace lo otro. Lo que no significa que generen empatía. Si fe dominante es una empatía natural, casi incontrolable, fe inferior es todo lo contrario, es antinatural para ellos sentir empatía y comprender a la primera de forma natural y espontánea qué es lo que sienten los demás y por qué. Todo lo contrario, de hecho, cuando ellos intentan comprender esos sentimientos, lo hacen normalmente o bien porque ya conocen mucho a esa persona, ya la tienen más o menos captada, tienen confianza, ya, vale, entiendo por qué está actuando así, o ya puedo prever cómo va a actuar, o bien tratan de comprender a los demás como forma de evitar el conflicto, y esto es muy habitual en los INTPs. Es como, vale, antes de meterme en un conflicto en el que no quiero meterme, porque conflictos emocionales, no debates intelectuales, esto es importante, antes de meterme en un conflicto emocional que sé que no voy a saber gestionar bien, voy a intentar comprender o intentar por qué esta persona se está poniendo así, pero normalmente lo que tienden es a racionalizarlo todo en su mente. Lo que pasa es que muchas veces les cuesta comprenderlo y simplemente consideran que las reacciones y emociones de los demás son ilógicas. No confundáis esto con cualquier otra vez que nosotras nos hemos enfadado con otras personas y hemos dicho es que está actuando de una forma totalmente irracional. Eso no te hace automáticamente INTP. Los INTPs o los fe inferior, digamos, también los ISTPs, tienen un gran conflicto, un gran dilema a la hora de intentar entender a los demás sin pararse a pensar en las causas emocionales de una reacción. Es algo mucho más apático.
A un INFP no le pasa esto, de hecho normalmente son bastante abiertos a la hora de escuchar e intentar comprender. No tienden a juzgar si una reacción es lógica o ilógica, tienden más a ponerse en el lugar del otro porque tienen mayor sensibilidad, aunque lo que van a hacer siempre es comparar su situación con la propia. Te entiendo porque a mí me pasa lo mismo, porque cuando yo tal, es la forma que tienen de empatizar. Mientras los INTP suelen sentirse bien siempre y cuando estén seguros de que llevan la razón y que no están equivocados, los INFPs en cambio pueden ser muy susceptibles cuando ponen en duda pues no solo sus motivos o sus razones, sino cuando juzgan su forma de ser o de actuar. Los INFP son muy susceptibles porque es un ataque a su identidad. T inferior. Básicamente los INFPs tienen dificultad a la hora de analizar hechos de forma objetiva. Siempre tienen ese filtro individual y esa visión subjetiva para juzgar o evaluar algo, que es Phi, y además inferior T les hace tener una imagen de sí mismos muy caótica y desorganizada, de modo que eso también influye en la capacidad que ellos creen que tienen para conseguir sus objetivos, para ser competentes, para ser eficientes, etc. Es decir, igual que los INTP a través de C inferior son conscientes de que les cuesta entender a los demás, de que les cuesta empatizar, los INFPs a través de T inferior también son conscientes de su desorganización, son conscientes de que les cuesta mucho ejecutar un plan, de fijarse un objetivo, y si no tienen algo externo que los obligue a ello, olvídate de ese plan, etc. Los INFP son conscientes de ello también. Y eso hace que se frustren mucho más ante esa falta de eficiencia y de productividad. Se frustran mucho más que los INTPs al respecto. Por eso los INFPs también tienden más a hacer esas cosas de, por ejemplo, pues comprarse una agenda, un planificador, intentar organizarse más de alguna forma. De hecho, pueden llegar a ser muy perfeccionistas y muy trabajadores cuando se ponen en ese modo, y pueden obsesionarse con terminar un trabajo mucho más que los INTPs. A pesar de que utilizan NE y también van saltando de idea en idea, T inferior, digamos que les aprieta un poco más las tuercas en el sentido de quizá deberías elegir una de estas cosas ya y ponerte a hacerlo. Su problema a menudo es la ejecución. Una vez piensan lo que quieren hacer es cómo leches hago esto, cómo leches consigo esto. Así en resumen, inferior C. Pros: son camaleónicos y también son poco susceptibles. Contras: dificultad a la hora de gestionar conflictos emocionales y apatía. Inferior T. Pros: les puede hacer bastantes perfeccionistas y trabajadores. Contras: sienten mucha inseguridad acerca de su competencia o incompetencia. Les cuesta ver una situación de forma objetiva. Y ahora vamos con las funciones que tienen en común la auxiliar NE y la terciaria SI. Como sabemos, NE es un flujo constante de ideas y posibilidades, tiende a ramificar un concepto, es decir, es una función expansiva. Eso hace que ambos tipos sean improvisadores en sus planes vitales, pero a esta función se le suma SI terciario, que es todo lo contrario, es una función retraída, una función que recopila datos de experiencias pasadas para crear precedente de cómo actuar en el futuro, que les influye a la hora de atreverse a hacer algo o no. De ahí que SI terciario se manifiesta a través de la nostalgia, de repetir patrones, de volver a lo que saben que les gusta. Siempre lo digo, las típicas personas que repiten, que ven 100 veces la misma serie y 100 veces el mismo libro. De hecho, NE, aunque es un constante flujo de ideas, puede verse coartado por SI en muchas ocasiones, en el sentido de no merece la pena hacer esto porque es demasiado arriesgado. Es mejor quedarnos en nuestra zonita de seguridad, en la que sabemos que nos va a ir bien y que estamos cómodos. Pero en contra de lo que dicen muchos estereotipos, tanto los INTPs como los INFPs, con un buen uso, un uso más maduro de sí, pueden ser personas bastante serias, reservadas, centradas, y que incluso pueden llegar a parecer ISFJs o ISTJs. Sobre todo si son Enneagrama 5 o tienen un ala 5, a los que les importa mucho parecer competentes. Sumar y combinar la imaginación y fantasía de NE con la monotonía y la repetición de sí hace que se queden atascados en el mismo escenario, tanto real como mental, y que se queden un poco atrapados en la idea de imaginar pero no atreverse a hacerlo. Mientras que los introvertidos, INFP e INTP, pueden parecer más distintos a primera vista porque no comparten la dominante y la inferior, y en cambio cuando los vas conociendo te das cuenta de que tienen patrones de actuación muy parecidos, con los ENTP y los ENFP sucede al contrario. Parecen más similares a primera vista porque NE es una función bastante llamativa, bastante explosiva, y la comparten, es dominante. No obstante, cuando los conoces un poco más te das cuenta de que son bastante diferentes. Como imaginaréis, la dinámica de NE dominante y SI inferior hace que estas personas sean torrentes de energía, digamos, son gente que transmite mucha energía a saltos, y esta se manifiesta a través del debate de ideas, de posibilidades y las discusiones
les gusta explorar todos los lados posibles de una situación e incluso pueden llegar a contradecirse a sí mismos conforme van surgiendo las ideas. Esto es producto de que es dominante, que no tiene un filtro anterior. Y en eso se diferencian de los INTP y los INFPs, que sí que mastican un poco más las ideas antes de dejarlas salir. Los INTPs y los INFPs no suelen pensar tanto antes de hablar, simplemente una idea vienen, la sueltan y luego ya piensan si tiene más o menos sentido, o la van encauzando, la van afinando, etc. Son mucho más espontáneos. Yo diría que los INFPs y los INTPs transmiten mucha más energía, tanto en entornos de confianza como en los entornos de no confianza. Yo creo que eso también es una gran diferencia respecto a los INFPs y los INTPs. A un INFP y a un INTP no los vas a ver en entornos en los que no se sienten seguros, siendo una explosión de ideas y de creatividad y de dinamismo y de energía. No, a los INTPs y a los INFPs es mucho más fácil que sí que suceda. Además, inferior sí les hace mucho menos propensos a repetir patrones, mucho menos propensos a la nostalgia también, pero seguirán siendo distintos a los INFPs y los INTP en que los extrovertidos no son para nada tan reacios como los introvertidos a salir de su zona de confort, son mucho más aventureros. Y aunque sí que me doy cuenta que tienden a ser bastante familiares, son gente pues que igual se recorre el mundo con la mochila, pero que luego quiere vivir toda su vida en su ciudad, en su casa, o que le gustan mucho las reuniones familiares, cosas así. Son muy familiares, pero también son mucho más aventureros y mucho más exploradores, y también mucho más entusiastas ante las posibilidades de la vida. Los INTPs y los INFPs tienden a caer un poco más en la melancolía, porque prefieren vivir en su cabeza que enfrentarse al mundo real, como sí que suelen hacer más los INFPs y los INTPs. Vale, aunque a través de dominante ambos se emocionan con la idea de discutir ideas, teorías, posibilidades, en fin. Chupito cada vez que diga la palabra posibilidades en un vídeo hablando de NES. La diferencia es que a través de Auxiliar T los INTPs tienden a sentir más gusto o más pasión por debatir teorías, digamos, sí, más bien teorías, conceptos, cosas menos aplicables a la vida real, mucho más paradigmáticas o sistemáticas. Por ejemplo, teorizar sobre lo que está sucediendo en Attack on Titans me tiene todas las noches sin dormir. Lo peor es que no me fijo en las pistas obvias que me está dando la serie, sino que mi mente se inventa patrones y cosas que no sé de dónde los he sacado y me llevan a una serie de conclusiones que luego no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Mientras los ENFPs a través de FIT tienden a teorizar más acerca de temas más humanos, con una aplicación un poco más práctica, puede ser, porque T es la terciaria, su terciaria, y es más práctica que T. Por ejemplo, que conste que los dos ejemplos que estoy poniendo son reales. Las fotos de este actor en Instagram son muy raras, así que he empezado a buscar si alguien había opinado algo sobre esto y he llegado a una serie de teorías conspiranoicas y ahora estoy yo intentando conectar una cosa con la otra. Los ENTPs pueden ver las ideas de los ENFPs como sensibles o poco interesantes o poco ambiciosas, incluso muy mundanas. Y los ENFPs pueden ver las ideas de los ENTPs como demasiado surrealistas o absurdas. En cuanto a su función terciaria, los ENTPs tienen C, que no los hace especialmente hábiles para relaciones emocionales a un nivel de comprender, escuchar, aconsejar. La diferencia con los INTPs es que los INTPs sí que tienen social skills, sí que tienen competencias sociales. Se les da bien entablar conversación, se les da bien hablar con la gente, bromear, pero cuando llegan ya a niveles más profundos, emocional y sentimentalmente, con alguien empiezan a temblar, porque es cuando ya se ven sus deficiencias. A través del F terciario, los INTP realmente quieren encajar. Tienen un poco esa dicotomía entre yo quiero ser yo y quiero desmarcarme del resto y miradme qué guay soy, y la idea de quiero formar parte de un grupo, mientras que los INTPs esa dicotomía no la sienten tanto, están mucho más a gusto por su cuenta. La diferencia es que los INTPs van a esforzarse más en sus relaciones sociales, en mantenerlas, en tener cierta imagen, los INTPs no tanto. De hecho, muchas veces es como que en su mente quieren hacerlo, oh, qué guay sería salir, viajar, hacer esto, no sé qué, y luego en la vida real ni siquiera se atreven a llamar a un amigo para quedar. Los INTPs sí. Mientras los ENFPs a través de T terciario pueden resultar, pues eso, son un poco más organizados, un poco más controladores, llegando incluso a veces a tener un poco imagen de ejecutivo agresivo, más perfeccionistas. No tienen tanta necesidad de encajar en un grupo como los ENTP, aunque los ENTP piensen que no, pero en el fondo sí. Los ENFPs creo que van un poco más por libre, pero también son bastante más susceptibles que los ENTP. De hecho, pueden estar debatiendo contigo 3 horas y no se enfadan. En cuanto a cosas buenas,
Ya digo, los ENTP tienden más a crear una armonía de grupo, los ENFPs tienden más a conectar emocionalmente con ciertas personas. Y bueno, yo creo que hasta aquí, para no alargarme más. Espero que os haya sido útil esta diferenciación. He metido 4 MBTI types de golpe en un vídeo, pero es que merecía más la pena hacerlo así. Esperaros sensors para la siguiente comparación. Nos vemos la semana que viene, un besito y adiós.